Hemos visto el acercamiento de los filósofos monistas y también hemos analizado de forma general las características del pensamiento pitagórico. Pero vamos a ver cómo la filosofía da un salto cualitativo en cuanto a profundidad de análisis con la aparición de dos filósofos que ponen en el centro de su reflexión ya no tanto la pregunta por el arjé de la realidad, por el principio o fundamento de la naturaleza, cuanto la cuestión y el problema del movimiento y del cambio que se observa en la naturaleza. Estos autores no van a dejar de plantearse cuál es el origen material del cosmos, sino que van a plantearse sobre todo e intentar comprender por qué se produce el cambio en la naturaleza, qué sentido tiene el cambio y cuáles son las leyes que gobiernan la realidad. Sus respuestas, como veremos, no pueden estar más enfrentadas. El primero de ellos es Heráclito, conocido como Heráclito el Oscuro por su tendencia a escribir en forma de aforismos, uno de los cuales es el conocido "nadie puede bañarse dos veces en el mismo río", afirmación que condensa toda su interpretación de la fisis, de la naturaleza. Para este pensador, el cambio en realidad no supone ningún problema, puesto que es algo intrínseco a la naturaleza, es decir, es algo propio de la naturaleza. En realidad va a llegar a decir que es la propia esencia de la naturaleza el cambio. En la fisis, en la naturaleza, dirá Heráclito, no hay nada que permanezca estable, no hay nada constante. Todo está en constante, en continuo cambio, en continuo movimiento y devenir. Es decir, todo es un proceso de constante fluir. La pregunta que se hará Heráclito al observar la naturaleza es, si todo es cambio, ¿por qué hay, sin embargo, orden? Es decir, no vemos que en la naturaleza haya caos o desorden, sino que hay un cambio, pero un cambio lógico, ordenado y sometido a una ley racional, a un logos que gobierna esta fisis y que explica cómo se produce el cambio y por qué se produce como se produce. El cambio, dirá Heráclito, como hemos señalado, es un proceso racional y necesario. No es caprichoso o arbitrario, sino que tiene un sentido y sigue un proceso lógico, porque está sometido, como hemos dicho, a una ley racional y natural. ¿Cuál es esta ley? La lucha de contrarios. La fisis está en constante movimiento y cambio, pero dirá Heráclito, sin embargo hay armonía y equilibrio en ella. Es una armonía tensa, como la de las cuerdas de una guitarra. Es una armonía y un equilibrio dinámico entre parejas de opuestos. Por ejemplo, lo frío y lo cálido, la vida y la muerte, la noche y el día. La naturaleza está en constante fluir, en constante devenir, y esto significa que fluctúa de un contrario a otro, de un opuesto al otro. Las cosas frías se calientan, las cosas húmedas se secan, lo que estaba vivo muere, pero a partir de la muerte también hay un proceso de creación, de nueva vida. Esta tensión hemos dicho que genera equilibrio, del mismo modo que la correcta tensión, por ejemplo, de las cuerdas de la guitarra genera armonía. En esta lucha de contrarios no puede haber ni demasiada tensión, lo que rompería el equilibrio, ni poca tensión, porque en cuyo caso, pues como las cuerdas de una guitarra, no habría armonía, no habría nada, no habría música ni sonido. Bien, solo hay armonía en la tensión correcta. ¿Y qué pasa con el arjé? Nos podemos preguntar. Heráclito llegará a plantear, o se puede extraer un poquito de sus ideas, que no hay un arjé porque en el fondo no hay nada estable en la naturaleza. Por lo tanto, no podemos decir que haya un único compuesto que sea constante en toda la naturaleza. Aunque sí que va a hablar del fuego, pero no como arjé, sino como metáfora del devenir constante de la naturaleza, del fluir constante de la naturaleza. Frente a Heráclito encontramos a Parménides de Elea, filósofo que representa una nueva manera de explicar la realidad y cuyas ideas marcarán un antes y un después en la interpretación de la misma. Sus ideas pueden condensarse en la afirmación de que lo que es y lo que no es, no es. Veamos qué significa. Esto significa, en primer lugar, que lo que es, evidentemente, existe, porque es. Y lo que no es, como su nombre indica, no existe, porque no es. Parménides se refiere al no ser con no ser a la nada. La nada no existe, porque si existiera dejaría de ser nada, sería algo. La nada no solo no existe, sino que además es impensable e inexpresable. Si pensamos en el no ser, estamos pensando en algo, por lo tanto ella es algo y deja de ser nada.
Sé que es un poquito enrevesado, pero vamos a intentar ir aclarándolo. Bien, Parménides va a extraer de esta idea de que lo que es el ser es lo único que existe y el no ser no existe, una serie de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que lo único que existe es ser y que la nada, el no ser, no puede ni existir ni ser pensado? La primera de ellas es que el ser es eterno. Esto significa que el ser, lo que es, siempre ha existido y siempre existirá. Nunca ha sido generado. Si hubiera surgido en un momento dado o llegara a dejar de existir en otro momento, nos encontraríamos con una paradoja que negaría la primera afirmación. Negaría que el no ser no existe. Estaríamos diciendo que algo podría surgir de la nada absoluta, del vacío absoluto. Esto como si fuera magia, que del vacío absoluto puede aparecer, como por arte de magia, algo. Y estaríamos diciendo además que donde hay algo pasaría a haber nada absoluta. Esto es imposible, lógicamente imposible. Como eso es lógicamente imposible, Parménides va a decir que el ser es ingenerado, es eterno, siempre ha existido y no ha habido un momento de origen o de principio. Siguiendo este mismo proceso lógico, Parménides también dirá que el ser es inmutable e inmóvil. Es inmutable porque si cambiara estaríamos afirmando que algo deja de ser lo que era para pasar a ser otra cosa. Si el cambio fuera posible, significaría que el no ser existe. Algo deja de ser, pasa de no ser a ser otra cosa. Por ejemplo, el cambio de un gusano a una mariposa. Dejaría de ser un gusano para convertirse en una larva y dejaría de ser una larva para convertirse en una mariposa. Esto implicaría aceptar que hay pasos de no ser a ser y es lógicamente imposible. ¿Por qué nos cuesta entender este proceso de razonamiento lógico? ¿Cuál es el problema al que nos enfrenta Parménides? Y nos enfrenta un problema, El problema al que nos enfrentamos desde nuestra óptica empirista y materialista, generalmente, es que el razonamiento que lleva a cabo Parménides es completa y absolutamente contraintuitivo. Es decir, que se enfrenta radicalmente a nuestras intuiciones primarias. Y nuestras intuiciones primarias, si lo que damos por hecho, es lo que percibimos por medio de nuestros sentidos. Nosotros no cuestionamos la realidad que vemos. Pero, sin embargo, Parménides lo que nos está diciendo es que la pongamos en duda. Nosotros vemos constantemente cambios de estado, cambios de posición e incluso pasos de no ser a ser. Como hemos dicho antes, por ejemplo, el proceso por el cual de un gusano aparece una mariposa. Parménides llega a la afirmación de que el ser es eterno, inmóvil, inmutable y finito por medio de un proceso de razonamiento lógico y totalmente al margen de los sentidos. ¿Es contraintuitivo? Sí, pero no es ni irracional ni ilógico, sino que está bien construido lógicamente si aceptamos la premisa, el punto de partida, es decir, que el ser es y que el no ser, la nada, no existe, no es. Él es consciente de su afirmación y de que su reflexión está al margen de lo sensible y de hecho manifiesta que los sentidos nos muestran una vía de conocimiento falsa, errónea, la vía de la opinión, del no ser y que por tanto no son fiables. Solo la razón nos muestra la vía de la verdad, del ser y por tanto solo debemos hacer caso a las conclusiones que nos dicta nuestra razón. La interpretación que hace del ser y las características que le atribuye influirán a todos los filósofos posteriores, tanto pluralistas como luego, por ejemplo, a Platón. Y a Platón, sobre todo, le influirá esta interpretación del conocimiento sensible como un conocimiento erróneo o falso, inestable, y del conocimiento racional como el único conocimiento válido y aceptable.